Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy 25 de enero, primer mes del 2023, empezando con el primer en vivo de ese año, directo a la vena, como siempre, muy ilusionada, contenta de estar acá. Vamos a ir esperando a que algunas personas se vayan conectando a este en vivo, a este primer en vivo del año. La verdad que estoy súper contenta, muy ilusionada, como siempre, de compartir con ustedes. Hola Hedy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mika, ¿cómo estás? Hi Amy, how are you? It's nice to see you. Hay gente que se conecta de otros países también, así que súper contenta de tener a seguidores de otras partes del mundo. El en vivo de hoy día, ¿no? Me demoré un poquito en, hola, ¿cómo estás? Feliz de que estés aquí, Hedicita, gracias por conectarte. Tenemos un en vivo súper interesante hoy día. Voy a conversar con Caterina Sino acerca de cómo tomar las mejores decisiones en este 2023. Y de hecho creo que la mayoría de nosotros, ¿no? No sé, por lo menos las personas que yo he acompañado en los últimos 3 años, y puedo hablar por mí misma también, el 2020, el 2021, el 2022 han sido años muy complejos, desafiantes, muchos retos, y tomar decisiones también ha sido como súper difícil, mucha incertidumbre detrás de las decisiones que hemos tenido que tomar a lo largo de estos últimos 3 años, ¿no? Desde que empezó la pandemia sobre todo. Y de hecho siempre tomar decisiones, y vamos a hablar de eso hoy día con Kate, es difícil, ¿no? Sobre todo en las importantes. Nada les digo en un contexto y en una coyuntura como la que nos ha tocado vivir en los últimos años. Así que la idea de hoy es brindarles herramientas, ¿no? Y recursos para poder tomar las mejores decisiones en este 2023. Me voy a conectar con Caterina Ciro. Cate es psicóloga de la Universidad de Lima, tiene formación en psicoterapia racional emotiva conductual en el ITRE, el Instituto de Terapia Racional Emotiva, donde yo también me he formado como terapeuta racional emotiva conductual. Tiene formación en terapias contextuales, un diplomado en estrés, ansiedad y depresión, y un posgrado en estrés, ansiedad y TOC. Así que nada, estamos como siempre con una invitada de lujo. La voy a invitar a Kate a que se una al en vivo ahora. Hola, hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo que te hayas unido. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Me escuchas? Bien, ¿me escuchan? Sí, yo sí te escucho, y a ver si las personas que se están uniendo ahorita nos pueden confirmar si están escuchándonos bien, porfa. Si nos ven bien y nos escuchan bien, Liz. A ver, por ahí. Generalmente hay un poquito de retraso cuando hablamos, Kate, y se demoran un poquito en responder. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien, bien, full, pero bueno, feliz de poder darme un tiempito para poder conversar de esto que creo que es súper importante. Sí, la verdad que sí, justo cuando presenté el en vivo, ¿no? Usé la analogía de construir una edificación importante, ¿no? Y cómo vamos construyendo, digamos, nuestras vidas, ¿no? Bloque a bloque, ladrillo a ladrillo, Kate, y para mí cada ladrillito o cada, ¿no? Cada cemento que ponemos entre ladrillo y ladrillo son decisiones. O sea, finalmente nuestras vidas están construidas de todas estas micro decisiones, ¿no? Desde que me levanto en la mañana y durante todo mi día, y así voy construyendo mis semanas y mis meses y los años y una vida toda. Entonces, el tema de hoy es sumamente importante, ¿no? Creo que también una de las cosas que estuve pensando, Kate, cuando elegimos el título, ¿no? Del en vivo, cómo tomar las mejores decisiones, me puse a pensar, bueno, de repente tendríamos que definir qué implica Ujú. eh, o qué significa una mejor decisión. ¿Cómo podemos evaluar que la decisión fue mejor o peor, buena o mala, y quién
quién, o sea, quién va a decidir eso, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que vamos a conversar hoy día. Así que quisiera empezar quizás preguntándote, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no? Ser congruentes y consistentes con todas estas buenas intenciones, deseos, promesas, decisiones, sobre todo en esta época del año, cuando termina un año, empieza uno nuevo y nos comprometemos a hacer un montón de cambios, a empezar un montón de proyectos, a hacer un montón de cosas. Tomamos la decisión, en teoría, el 31 de diciembre, y a lo largo de los meses y los años muchas veces nos damos cuenta de que no estamos cumpliendo con esas promesas y nos estamos quedando en el cliché más grande de nuestra zona cómoda, ¿no? En nuestra zona incómodamente cómodos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué nos gusta quedarnos en nuestra zona cómoda y nos cuesta tanto ser más consistentes, más congruentes y más perseverantes con las decisiones que tomamos en todos los ámbitos de nuestra vida? Yo creo que, o sea, en verdad para empezar hay que tener en cuenta que nos cuesta porque somos humanos y es como todos estamos en el mismo barco en ese sentido. Por ahí también a veces cuando vemos decisiones en otras personas y tenemos como que una versión chiquita de la realidad de esa otra persona, podemos pensar, ¿no? Cómo hacen los demás para poder tomar este tipo de decisiones o podemos como enfocarnos mucho en que a nosotros nos cuesta, pero la realidad es que a todos nos cuesta y todos vamos a tener decisiones más difíciles o menos difíciles, no solo de tomar, sino también de ejecutar, que creo que ahí es donde nos solemos entrampar un poquito más, no solo en tomar la decisión, sino en ya ejecutarla y llevarla como a la realidad. Entonces creo que siempre empezar, como hablamos también, como desde esta mirada como mucho más compasiva, de tratar de como entender qué es lo que nos está generando más dificultades, con mucha curiosidad, pero aceptando de que hay decisiones que son difíciles, ¿no? Por ahí decidir, no sé, qué seríamos, a ver, ni siquiera es que sea fácil a veces con toda la serie de opciones que tenemos, pero por ahí es un poquito más sencillo, pero hay otras decisiones en nuestro día a día que sí son más complejas, implican como muchos pros, contras, implican también asumir ciertas responsabilidades por nuestro lado, hacernos cargo, ¿no?, de algunas cosas. Entonces, para empezar, creo que sí es importante como aceptar que estamos todos en el mismo barco, que hay decisiones que no son difíciles, perdón, que son difíciles de tomar y que sobre todo son difíciles de ejecutar y de vivir, ¿no? Me encanta cómo lo estás mirando y de hecho está muy alineado a lo que yo siempre digo, porque finalmente también está la expectativa quizás de que tomar una decisión y ejecutarla debería ser fácil, ¿no? Y ahí ya nos estaríamos juzgando, autocriticando y autoexigiendo algo que no es la realidad, ¿no? O sea, para la mayoría de nosotros tomar decisiones importantes o incluso, como tú dices, algo más cotidiano puede no ser tan fácil, ¿no? Entonces empecemos por ahí, humanizando un poco la dificultad de tomar decisiones. Yo creo que al final todos queremos ser felices, pero quizás no todos estamos dispuestos a ser infelices para ser felices y quiero profundizar un poco acerca de esto, ¿no? Creo que parte de la respuesta está en una gran intolerancia, ¿no? Que tenemos los seres humanos, sobre todo en las nuevas generaciones, por la inmediatez de todo, ¿no? De estar incómodos, de, ¿no? de sufrirlo un poco, de esforzarnos, de sacrificarnos. Entonces, cuando llegamos a la ejecución de una decisión, nos cuesta el doble, el triple, porque finalmente la expectativa es me gustaría que sea más fácil, ¿no? O sea, quisiera el camino fácil. Y entramos un poco a la ley del mínimo esfuerzo y finalmente desisto, tiro la toalla y de repente no soy congruente y consistente y perseverante con la decisión que tomé porque mi expectativa era algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de esto, ¿no? A nivel generacional, a nivel un poco de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, y qué nos pasa a nosotros los seres humanos con estas creencias irracionales, ¿no? Y quizás un poco idealistas de cómo debería ser la vida y qué implica realmente ser felices. Tal cual, ¿no? O sea, creo que el estar como expuestos hoy por hoy a tanta información, tantas facilidades, la inmediatez,
tiene un montón de pros, ¿no? Y en algunos sentidos nos hace la vida, por decirlo así, más fácil, pero hay otras situaciones donde nunca van a llegar a existir atajos y que no va a ser fácil, ¿no? Creo que generaciones anteriores por ahí estaban como más familiarizadas con frustración, con el hecho de que no siempre las cosas salgan como queremos que salgan. En cambio, ¿no? Hoy por hoy nos cuesta mucho más aceptar eso, ¿no? Creo que tenemos esta idea de que la vida tendría que ser fácil o la vida debería ser justa, ¿no? Y como estas demandas sobre la realidad que en la práctica no siempre se dan. Y eso nos lleva a que a veces inconscientemente no estamos tan dispuestos a incomodarnos en el corto plazo, ¿no? Y hay muchas decisiones y que podemos tener en nuestra vida que implican de repente a mediano o largo plazo sí estar como orgullosos, contentos, ¿no? Con la decisión que hemos tomado, con algunos de los resultados que puedan conllevar de esa decisión, pero en el corto plazo no necesariamente va a ser cómodo, ¿no? No sé, si yo, por ejemplo, decido que quiero empezar a incluir la actividad física como parte de mi rutina, ¿no? Y empiezo a investigar y ver como todos los efectos que puede tener, ¿no? Beneficiosos para mi salud. Eh, a largo plazo los voy a ver y definitivamente va a generar como en estar orgullosa, estar tranquila, acercarme a la vida que quiero, pero por ahí en el corto plazo voy a tener que incomodarme porque me voy a despertar, de repente me tengo que despertar un poco más temprano de lo que suelo despertarme, entonces ahí hay como un cambio que no siempre nos sentimos tan cómodos con el cambio. Y de repente de la comodidad de mi cama, ¿no? Tengo que salir, si es invierno, por ejemplo, un día 6 de la mañana en el frío. Entonces, a veces esa incomodidad que tenemos que asumir es la que evitamos, eh, porque no nos gusta estar incómodos, a veces porque no tenemos y no hemos aprendido recursos para lidiar también con la incomodidad, y terminamos eligiendo lo que a corto plazo es más placentero o menos complicado, pero que a la larga no necesariamente se alinea con este plan de vida, con nuestros valores, con lo que es importante para nosotros. Ujú, ujú. Y creo que, exactamente, creo que finalmente hay una pregunta que me parece súper importante que la hace Manson en uno de sus libros, Mark Manson, que yo siempre hago referencia a esto y es exactamente un poco lo que tú estás diciendo, o está muy ligado a lo que tú estás diciendo. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Invito a todos a reflexionar acerca de esta pregunta. Ok, yo puedo de repente tener claro, ojo que hay gente que ni siquiera tiene claro qué es lo que quiere, pero imaginemos que yo tengo claro, ya tengo claro qué es lo que tengo, tomo la decisión de que quiero, digamos, en el ejemplo que tú estás dando, empezar a hacer deporte, de repente 4 o 5 días a la semana, ¿no? 1 hora en tal sitio, o sea, tengo todo muy definido, muy específico, tengo un plan de acción, ya tomé la decisión, en teoría, y ahora falta ejecutarla. Entonces, la pregunta que nos hace Manson y que a mí me hace tanto sentido, Kate, es, no es tan importante definir qué es lo que quieres, mucho más importante que definir qué es lo que quieres probablemente sea qué estás dispuesto a sacrificar por ello. Entonces, claro, de repente yo quiero estar fit, quiero estar fuerte, quiero estar ágil, me he propuesto este año pararme de cabeza. Entonces, claro, ¿no? Tengo claro qué es lo que quiero, pero de repente uno no tengo tan claro todo lo que voy a tener que hacer para lograrlo, o incluso si tengo claro todo mi plan de acción y cómo tengo que fortalecer mi core durante un año completo para poder lograrlo, ¿estoy dispuesta a hacerlo? ¿Estoy dispuesta realmente a sacrificar lo que tengo que sacrificar para lograr eso que quiero? Entonces, la decisión va de la mano con cuán dispuestos estamos realmente a sacrificarnos y esforzarnos por eso que elijo tener o elijo hacer o elijo ser, que vamos a hablar de eso también. Y Entonces, ¿cómo te gustaría de repente construir sobre lo que estoy comentando? quería agregar también que no solo es como encontrar como si estoy dispuesto, creo que también como este examen de autoconocimiento, Ujú, y también sí tengo hoy por hoy los ujú, recursos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Recursos que pueden ser económicos, recursos que tienen que ver con nuestra gestión de emociones, porque creo que algo que también es importante como es ver la cancha antes de empezar, ¿no? Entonces puede ser que hayan momentos donde hayan metas o decisiones que queremos tomar y que pueden ser importantes,
pero que también mirando hacia adentro podemos decir, ok, de repente este no es el mejor momento, porque de repente antes de tomar o trabajar en esto, necesito desarrollar estos recursos o estas herramientas que tal vez hoy por hoy no tengo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, suelo procrastinar, ¿no? Porque me cuesta gestionar algunas emociones, no tengo de repente recursos para poder transitar la frustración o la incomodidad, tal vez tengo que enfocarme, el primer paso sería trabajar eso. Igual, ¿no? El trabajar eso es exponerme, porque no es que uno trabaja teóricamente, sino que muchas veces el trabajo también implica exposición, pero creo que es identificar si estoy dispuesto y con qué cuento para hacerle frente a eso que estoy dispuesto. Y si hay algo Ujú. que no cuento, que esté en mis manos para poder desarrollar esos recursos, ¿no? Porque sí he notado muchas veces con pacientes o conmigo misma también, de a veces plantearme metas que por ahí son importantes para mí, pero que tal vez no estoy en el mejor momento, ¿no? Y hay veces que una decisión que puedo haber tomado ha sido no la mejor, y no por el resultado, y no porque no sea algo que se alinea conmigo, sino porque tal vez no evalué primero el contexto antes de evaluarlo, de Ujú. ejecutarlo. Entonces, Ujú. por ejemplo, a veces con el tema de estudios, meterme a varios cursos a la vez. Y después, ¿no? Obviamente, prueba y error y nos enseña y nos da información. He llegado a la conclusión muchas veces de, bueno, tal vez este no era el momento para llevar en un mismo año esta cantidad de cursos, porque este año tengo todas estas cosas con las que lidiar y tengo que priorizar y tengo que ver qué recursos tengo y según eso ir viendo qué decisiones voy tomando, ¿no? Creo que eso también es importante. Ujú. Creo que un poco para ir resumiendo y construyendo sobre lo que tú dices, ¿no? Entonces vamos como ordenándonos en las ideas, ¿no? Por un lado, ver si estamos siempre eligiendo según decisiones más cortoplacistas, quizás más del placer inmediato, más de incluso, ¿no? Las sensaciones del momento que muchas veces se confunden también con lo que verdaderamente es la felicidad o la auténtica felicidad, ¿no? La satisfacción a futuro. Entonces, ver eso, ¿no? Ver si es que, y ahí está la parte, digamos, del sacrificio, ¿no? Finalmente es, si yo tengo clara, digamos, una meta que es lo suficientemente valiosa, importante, alineada con mis valores y mi propósito, probablemente voy a estar mucho más dispuesta a pasar por toda esa fase inicial, ¿no? Donde quizás hay cero placer inmediato, ¿no? Pero sé que a futuro, mediano y largo plazo voy a obtener esa satisfacción personal tan profunda y maravillosa que uno siente cuando finalmente, a través de muchas decisiones y mucho esfuerzo, logras algo, ¿no? Todo el proceso. Lo otro que tú estás diciendo que me parece súper valioso, Kate, que también quiero reforzarlo, es sin duda mirar, uno, la coyuntura, el timing, o sea, los tiempos, el momento, ¿no? Finalmente, claro, de repente tomé la decisión, pero no era el momento adecuado y tener la sabiduría de vida como para decir, esto es algo que quiero hacer, pero quizás no es el momento para mí ahora, de repente dentro de un año, de repente dentro de dos, hay que analizar el contexto, hay que ver la coyuntura de mi vida en ese momento. Y otra cosa que has mencionado también sumamente valiosa es también hacer una especie de evaluación entre mis habilidades o mis recursos o mis competencias y la meta que me estoy proponiendo, o sea, o lo que estoy decidiendo hacer. Porque claro, puede haber mucha frustración si yo me propongo, en el ejemplo que te estaba dando, pararme de cabeza, pero claro, si yo no tengo los recursos, es decir, la fortaleza, la técnica, la estabilidad, la fuerza, la práctica, etcétera, no lo voy a lograr. No importa que yo haya decidido hacerlo, no tengo todavía las competencias para poder lograrlo, las tengo que ir desarrollando. Y eso obviamente para todas las cosas de la vida, ¿no? O sea, no es suficiente plantearnos metas si es que yo no tengo los recursos y las habilidades o las competencias o los skills para poder alcanzar esa meta. Entonces me encanta esto de, sí, pues hay que ver bien la cancha ¿no? Y ver si efectivamente estoy tomando en cuenta todas estas aristas en la ecuación, ¿no? Exacto, ¿no? Como a veces es como ir un paso más atrás y ver si la meta que nos estamos planteando es como en el mundo real o en el mundo ideal, ¿no? Mm. Porque tenemos que aterrizarlo un poquito más, ¿no? Si usas el ejemplo de pararte de cabeza, de repente, antes que plantearte esa meta, toca ver una meta como empezar a ¿no? Incluir más actividad física en mi día a día.
¿no? Y no necesariamente tiene que ser eh, algo como muy específico y muy rígido. Sí, evidentemente para poder evaluar cómo vamos con nuestra meta, nos ayuda mucho tener ciertas cosas que nos sirvan de evaluación, ¿no? Y milestones, pero creo que también hay metas que las planteamos tan específicamente y tan rígidamente que ya desde que la planteas ya vas a empezar mal. Ujú. ¿No? Por ahí podemos aterrizarlo un poquito más a la realidad, a nuestro contexto, ¿no? Y en vez de decir voy a hacer ejercicio 5 veces a la semana, ¿desde dónde estoy partiendo? Si nunca hago actividad física, de repente es empezar a hacer más actividad, estar como más activa, estar ¿no? menos sedentaria, pararme, caminar un poco más. Y ya cuando tengo eso dominado, por decirlo así, que igual dominado no quiere decir perfecto, pero cuando ya estoy en ese punto, puedo dar un paso más. Ujú. Porque si yo me planteo una meta que implica ¿no? saltarme 5 escalones, probablemente no lo logre porque no tengo los recursos, me voy a frustrar, me voy a... Ujú. Empieza como todo este círculo vicioso que nos termina alejando y abandonando metas que por ahí son bastante importantes para nosotros. Me encanta, o sea, como decimos en el ITRE, con aproximaciones sucesivas, pasito a pasito, con baby steps. Entonces, resumiendo, sobre todo para las personas que se están uniendo, vamos dando poquito a poco algunos recursos y algunos tips, ¿no? Muy importante lo que has dicho. Tenemos que siempre revisar nuestras expectativas. ¿Estamos viviendo en un mundo idealista o estamos siendo muy realistas? Para eso tenemos que conocernos, ver qué competencias tengo, qué recursos tengo, qué tan fuerte estoy. Y me puedo plantear desde una expectativa muy realista, muy aterrizada, ok, esta es la decisión que he tomado, de repente es un megaproyecto, de repente es emprender, de repente es no sé, viajar, no perderle miedo a manejar solo en la carretera. O sea, pueden ser un montón de retos, desafíos, decisiones de terminar una relación o la decisión de casarme, lo que sea. Pero poco a poco yo puedo ir avanzando con aproximaciones sucesivas y pasitos de bebé hacia esa meta mucho más grande, ¿no? Y esa es una herramienta que usamos mucho, seguramente tú también la usas, Kate, en sesiones, para ayudar a la gente que procrastina, los clásicos postergadores y procrastinadores, también eso ayuda mucho. Es como que agarras algo muy grande y lo cortas en pedacitos y lo haces chiquitito. Entonces, si yo solamente me propongo de repente hacer 10 o 15 minutos al día de ejercicio, es algo mucho más viable y realista para mí que si estoy pretendiendo pues hacer 3 horas diarias, ¿no? Como si fuera una deportista profesional. Porque si no, igual como cuando nos planteamos algo más rígido, estamos más vulnerables a caer en el blanco y negro, ¿no? Entonces, hay incluso puede ser que haya un día que de repente no tenemos 1 hora de tiempo, o si invertimos 1 hora de tiempo en ese día, de repente estamos sacrificando cosas que tal vez no son tan sacrificables, no sé, por ejemplo, el sueño. Entonces, a veces cuando nos enganchamos a esta rigidez, podemos caer en decir, uy, no, no tengo 1 hora, entonces no lo hago. Cuando puedo hacer 15 minutos, como dices, y va a ser mejor 15 minutos que 0 minutos. Mm. Ujú. ¿No? Creo que es importante porque solemos, cuando nos planteamos metas, plantearlas desde un lugar de rigidez, que es, ya, si yo dije que voy a hacer 1 hora de ejercicio, 1 hora. Si tengo 45 minutos por ahí, no lo hago porque no tengo 1 hora completa. Sí, sí, la flexibilidad también creo. Y a lo que estamos viendo para los que nos están escuchando, por favor, es la frustración para que entiendan, y creo que estamos alineadas, Kate. A ver, lo que muchas veces hace que nosotros tiremos la toalla sobre algo que hemos elegido o decidido es la frustración, ¿no? Nos sentimos totalmente frustrados o frustradas, decimos, nos comenzamos a hablar, tenemos un diálogo interno sumamente, ¿no? Tóxico, que nos chanca, no voy a poder, no puedo, esto es muy difícil, y dejo lo que sea que me había propuesto hacer. Claro, entonces para evitarnos llegar a ese punto, tenemos que seguir un poco algunas de estas recomendaciones que estamos compartiendo con ustedes acá. Porque si yo voy de a pocos construyendo algo, ¿no? Siendo muy realista, muy compasiva conmigo y voy avanzando de a pocos, las probabilidades de que yo me frustre van a ser mucho menores.
Si yo soy muy rígida, las probabilidades de que me frustre y tire la toalla son mucho más altas. Si soy flexible, son menores. Si me planteo algo gigante, las probabilidades de que me frustre son mayores. Si me planteo algo mucho más asequible y realista, las probabilidades de que me frustre son menores. Y por lo tanto, incremento mis chances de realmente ser consecuente con esa decisión, Exacto. ¿no? Lo importante que es como ser conscientes de nuestras propias creencias, ¿no? Y el significado que le podemos dar a ciertas cosas en el camino. Porque creo que cuando uno se plantea cualquier decisión tiene que estar dispuesto a equivocarse, ¿no? Y Mm, estar con la sensación de equivocarse por más incómoda que pueda ser. Porque si no estamos dispuestos a equivocarnos, vamos a posponer, vamos a dejar de intentar, ¿no? Incluso si tenemos una visión negativa del error o del fracaso, ¿no? Creo que es importante ver por ahí también nuestras creencias, ¿no? Y empezar a aceptar que equivocarse es parte del proceso, que si me equivoco lo puedo ir como solucionando en el camino, puedo ir aprendiendo en el camino y que no dice nada de mí, ¿no? Que creo que a veces le ponemos un significado muy personal al no mm, lograr cosas, ¿no? Como significa, ¿no? Si me equivoco o si no logro esto, ¿no? Si fracaso en esto, entonces no soy suficiente o entonces no soy suficientemente buena o capaz o inteligente y eso también nos aleja de nuestras metas a la larga. ujú, ujú. Y creo que lo que estás diciendo probablemente sea una de las grandes razones por las cuales las personas, por ejemplo, no deciden hacer algo distinto, a emprender, a cambiar de chamba, a terminar una relación que de repente no está funcionando. Y sí quisiera detenerme un ratito a hablar de eso porque me parece re importante, Kate. O sea, el miedo al fracaso y el significado que yo le doy a fracasar, el miedo al cambio, ¿no? Y claro, ¿qué implica el cambio? Porque si el cambio a mí alguien me garantizase que, ¿no? Que el cambio me va a dar más felicidad y más éxito y voy a lograr todo lo que quiero, probablemente no le tendría miedo al cambio, pero el cambio tiene que ver con entrar a un terreno desconocido, a la incertidumbre de lo que no conozco y por eso me quedo incómodamente cómoda en mi zona cómoda y no quiero salir de ahí y no tomo una decisión para hacer un cambio porque en el fondo me congela el miedo. Entonces empezamos a hablar ahora del miedo, que es una de las emociones más humanas que existen, más protectoras también, pero a la vez también cuando está en exceso nos congela. Y cuánta gente yo veo en terapia, en sesiones, en consulta, y me imagino que tú también, por meses congelados, sin poder tomar una decisión, me ha pasado en mi vida, me pasa en mi vida también, porque el miedo simplemente nos deja congelados, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a las personas desde tu práctica a poder lanzarse a tomar estas decisiones difíciles o importantes o avesadas y atravesar ese miedo, ¿no? Recuerden que ser valiente no es no tener miedo, sino hacer las cosas a pesar del miedo que siento. Eso que acabas de decir creo que es súper importante, de hecho es algo que trabajo mucho, que es no buscar no tener miedo, porque creo que ahí de nuevo empieza como el no querer sentir, no querer atravesar. Creo que es súper importante el permitirnos hacer cosas con miedo, pero que el miedo no sea quien toma el timón de nuestro barco, por decirlo así, ¿no? Que lo que dirige nuestro barco seamos nosotros, nuestros valores, lo que es importante, y que el miedo o cualquier otra emoción sea un pasajero más del barco, Uh no -huh. el no o no del barco. Creo que eso es importante. Eh, y normalizar, ¿no? Es como si estás tomando una decisión importante, es normal sentir miedo, Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sería, digamos, raro no sentir miedo en una situación nueva, en una situación donde hay incertidumbre, es humano, ¿no? Pero lo importante es que eso no sea como el protagonista, que el protagonista seamos nosotros con las cosas que queremos, con nuestros valores, con lo que es importante para nosotros, ¿no? Algo que trabajo mucho con mis pacientes con respecto al miedo es como hacernos esta pregunta de si no tuviera miedo Mm. o ansiedad o cualquier otra emoción que sea desagradable, ¿qué haría? Uh ¿No? -huh. Y empezar esa lista de cosas que sale, empezar a hacerlas con el miedo ahí al costado. Uh -huh. ¿No? Eso Uh -huh. creo que nos ayuda como a encontrar conductas y creo que eso es algo súper importante cuando hablamos de decisiones, poner el foco en la conducta, Mm. ¿no?
conductas nos ayudan, qué conductas no nos ayudan, qué conductas vale la pena repetir, qué conductas por ahí nunca nos han servido y seguimos con la misma conducta, aunque no da ningún resultado que esperemos, ¿no? Entonces creo que para poder enfocarnos en conductas también nos ayuda a veces quitar imaginariamente de la ecuación, ¿no? El miedo, por un ratito, sacarlo y mirar como qué haríamos si no estuviera esto en la ecuación y empezar a hacerlo desde donde estamos. Y solo para los que nos están escuchando es muy importante entender algo, ¿no? Nosotros actuamos, Kate está hablando de conductas, y es importante entender que generalmente las conductas que elegimos y los comportamientos que tenemos van de la mano y están relacionados y son consecuencia de lo que estamos sintiendo. Entonces, si yo tengo miedo, voy a actuar de una manera. Si estoy paralizada por el miedo, probablemente no voy a hacer nada y me voy a quedar congelada. Pero si yo logro, como dice Kate, de repente poner el miedo a un costadito, sentarlo en la parte de atrás del carro, yo agarro el timón de mi vida, me está acompañando, pero yo empiezo a decidir, comienzo a sentir quizás un poco más de confianza, ¿no? En que todo va a estar bien, de que yo voy a estar bien, tener un poco de fe en eso, ¿no? Para eso también hay que hacer un trabajo previo de autoconocimiento y empoderamiento. Entonces yo atravieso, ¿no? Mi miedo y comienzo a tomar otro tipo de decisiones al mando, ¿no? Manejando mi carro, mi timón, siempre uso esta analogía, yo decido el volumen de la música, yo bajo, subo el aire o las lunas o lo que fuere, yo decido a qué velocidad estoy yendo y sobre todo cuál es mi destino. Entonces yo creo que, Kate, la mayoría de personas que yo veo incluso no son ni siquiera conscientes de que están con miedo. Y cuando les hablo de miedo, incluso a veces me responden, no, pero yo no tengo miedo, Denise. Y es como, sí, estás con miedo. No, y es ayudarlos incluso a darse cuenta de que el miedo está tomando decisiones por ellos, ¿no? Y está dirigiendo el barco, como tú dices, o el carro, ¿no? Está literalmente decidiendo qué es lo que van a hacer con sus vidas. Y creo también que para eso, hablando del fracaso, porque uno de los grandes miedos es el miedo a fracasar y ¿qué diría eso de mí? Es revisar nuestra teoría del éxito, ¿no? O sea, ¿qué es para nosotros ser exitoso, lograr algo, ¿no? Y finalmente el problema, digo el problema porque hay mucho foco puesto en el resultado feliz, en el resultado final, y no en el proceso, ¿no? Y en todo lo que puedo ir aprendiendo, creciendo, evolucionando, si estoy tomando decisiones en función de mis valores o lo que es verdaderamente importante para mí, independiente del resultado final. Entonces yo le voy a tener miedo a no lograr el resultado final. Por ejemplo, si me embarco en un proyecto o en un emprendimiento o si termino una relación, algo que me ha pasado a mí muchas veces es estar enfrascada en tener mucho miedo de terminar una relación porque tengo miedo a arrepentirme, ¿no? O sea, eso también quisiera hablar contigo acerca de eso, ¿no? La culpa, el arrepentimiento, el miedo al fracaso. Eso que dices es súper importante porque creo que culturalmente asociamos mucho el éxito con resultados y eso en sí es un problema porque los resultados no dependen solo de nosotros, ¿no? Entonces, no siempre vamos a cosechar lo que sembramos y eso es algo que duele y a veces es como duro, pero si no lo aceptamos estamos como condenados a frustrarnos constantemente. No siempre los resultados van a depender de nuestras decisiones y nuestras conductas. También hay cosas que escapan de nuestras manos, ¿no? Que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la conducta de otros, que por ahí no es algo que está en nuestro poder, ¿no? Incluso en relaciones, yo puedo tomar una decisión en una relación, pero también el resultado va a depender de las conductas y las decisiones de la otra persona en la relación, no solo mía. Entonces creo que es problemático tener como la visión del éxito así pegada a los resultados, en vez de empezar a ver el éxito en base a tomar decisiones alineadas con quien queremos ser, ¿no? Saber qué es lo que es importante para nosotros, conocernos, tomar las decisiones con la información que tenemos en ese momento, poder quedarnos tranquilos que hemos hecho un análisis de la información disponible, ¿no? De lo que en este momento tenemos de información, de lo que en este momento es una prioridad para nosotros, es importante para nosotros. Cuando lo enfocamos ahí, no es que va a dejar de ser frustrante no lograr ciertas cosas, porque es válido también sentirnos frustrados,
pero a la larga sí nos puede dejar tranquilos, mientras que si solo dependemos del resultado, creo que eso termina siendo mucho más frustrante y no nos deja como ninguna tranquilidad a la larga. Ujú. Creo, sí, yo siempre digo que una vida auténtica es una vida congruente con nuestros valores. Entonces, detrás de todas nuestras decisiones pueden estar nuestros valores muy de la mano con esas decisiones, ¿no? Y los valores de alguna manera dictan esas decisiones y esas acciones y esas conductas y esos comportamientos. Entonces, es muy importante hacer un trabajo de autoconocimiento para poder identificar cuáles son nuestros valores fundamentales más nucleares para poder, ¿no? Tener como el mapa claro de, ok, ¿por dónde voy a ir? Y si al final el resultado no es lo que yo esperaba, pero yo tengo, entre comillas, mi conciencia tranquila de que las decisiones que fui tomando a lo largo del camino estuvieron siempre muy congruentes y muy alineadas con mis valores fundamentales, entonces yo por lo menos me sentiría en paz conmigo, porque hice lo mejor que pude y como tú dices, en ese momento, con los valores que yo tenía en ese momento y los conocimientos y las herramientas que yo tenía en ese determinado momento, tomé lo que yo entendía era la mejor decisión. Que Tal cual. quizás al final, ¿no? El resultado no fue lo que yo esperaba, pero tenemos que tener esa sabiduría de vida que ese resultado, como tú dices, no siempre depende, o la mayoría de veces incluso, no depende 100% de nosotras. Hola Florana, Floranais, creo que Vilches, sí, va a quedar guardado para que lo puedas ver después cuando quieras. Gracias. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos quizás ayudar a las personas a, una de las preguntas que he planteado es qué podemos hacer diferente a partir de ahora en el 2023? ¿Qué podemos de repente dejar de hacer que quizás no nos está funcionando tanto y que venimos haciendo en años anteriores? ¿Qué les dirías a las personas que nos escuchan, Kate? Creo que es como importante siempre el contexto, entonces en ese sentido como el poder analizar, cada persona va a tener como conductas que tiene que soltar, ¿no? Creencias que tiene que cuestionar, pero sí es súper importante el autoconocimiento, el poder sentarse y decir, a ver, qué cosas he intentado, qué cosas me han funcionado, qué cosas no me han funcionado, pero mirar eso con mucha curiosidad, no con juicio, sino a ver, si esto no me está funcionando, dejemos atrás, ¿no? Y probablemente estas cosas que no funcionan suelen tener que ver con, como hablábamos, ¿no? La rigidez, el blanco y negro, ¿no? El expectativas irreales, ¿no? El no tener en cuenta el contexto y empezar a soltar, pero creo que sí es súper importante aterrizarlo a uno mismo, por ahí no buscar como conclusiones tan generales o enfocarnos en lo que a otra persona le funciona, ¿no? O lo que otra persona hizo y le funcionó, sino mirar muy hacia adentro, ¿no? Creo que eso es lo que va a determinar que sean las mejores decisiones y que tengamos los recursos, ese mirar hacia adentro con curiosidad, ¿no? Siempre ir como un pasito más atrás, ¿no? Haciendo el ejemplo del deporte, de repente yo me planteo hacer ejercicio temprano, ¿no? Y llegan las mañanas y no lo hago. Entonces, de repente no tengo que analizar solamente las mañanas, sino tengo que ir un paso antes como qué conductas tuve el día anterior, porque de repente lo que no me está ayudando no está en el momento que me despierto, de repente está en el día anterior que me tomé un café después de almorzar, ¿no? La cafeína se queda en la sangre, no logro dormir, como no logro dormir temprano, a la hora que me quiero despertar no me despierto, y a veces no hacemos ese como examen o ese análisis de conductas, no vamos lo suficientemente atrás, entonces nos quedamos entrampados, ¿no? ¿Por qué no me despierto en la mañana? ¿Por qué soy floja? ¿Por qué hay gente a las 5 de la mañana despierta y yo aquí no puedo? Y a veces es cuestión de preguntarnos por qué, pero un por qué curioso, ¿no? Y ir hacia atrás y decir, a ver, ya, ¿qué pasó en la mañana? ¿Qué pasó en la noche? ¿Qué cosas puedo hacer distinto? Creo que eso sería importante, ¿no? Para resumirlo, digamos, mira hacia adentro, creo que es indispensable para tomar mejores decisiones y para ejecutarlas mejor también. Mm. Y una herramienta, totalmente de acuerdo contigo, y creo que también una herramienta muy práctica que ayuda mucho y que también tiene que ver con empezar a ver como mi vida hoy, la foto del hoy, que es una clásica herramienta del coaching. Estaba pensando cómo nos ayuda, sobre todo empezando un año, a
a diagramar o visualizar nuestra rueda de la vida, por ejemplo, ¿no? Y la rueda de la vida, para los que no conocen esta herramienta, es una herramienta súper sencilla, súper simple, donde tú básicamente, tal cual como una rueda, vas poniendo las distintas áreas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, amor, deporte, desarrollo personal, desarrollo profesional, relaciones familiares, laborales, en fin, salud, ¿no? Un montón, todos los ámbitos de nuestra vida, recreación, ocio, en fin. Entonces, vamos poniendo todos esos ámbitos de nuestra vida y me voy, digamos, cuestionando en cada una de las áreas de mi vida cómo me estoy sintiendo, ¿no? En un nivel de satisfacción quizás del 1 al 10, cómo me siento en cada una de estas áreas, y desarrollar un plan de acción, ¿no? De a poquitos, como hemos hablado al inicio del en vivo, ¿no? Donde de repente si yo, no sé, digamos, en salud, y como estamos usando a lo largo de todo el en vivo un ejemplo muy sencillo, ¿no? El tema del deporte, sencillo en el sentido que es fácil de entender, no necesariamente fácil de ejecutar. Por ejemplo, en el área de salud, si para mí hacer deporte entra dentro de esa área y mi nivel de satisfacción está del 1 al 10 en 4, de repente me tengo que empezar a hacer preguntas de qué cosa puedo empezar a hacer diferente y hacer pequeños cambios conductuales, ¿no? Que puedan elevar mi nivel de satisfacción de 4 a 4.5. O sea, no es que me voy a ir a quiero estar con un nivel de satisfacción de 10, ¿no? 10 sobre 10, sino ir viendo, ok, ¿qué voy a hacer distinto esta semana? ¿Qué voy a hacer distinto mañana? ¿No? O qué voy a dejar de hacer que no me está ayudando y que no me está funcionando. Como tú dices, es hacer un análisis como muy, con mucha curiosidad, pero no sin esa crítica, ¿no? O esa comparación constante con lo que están haciendo los demás. Exacto, ¿no? Y eso te iba a decir, que algo que es como súper difícil también es que cuando hacemos ese tipo de ejercicios o hacemos introspección, ¿no? Llega un momento en el que también es complicado separar qué cosas realmente queremos nosotros y qué cosas de repente no queremos, sino que tenemos en nuestra mente como deberíamos, o deberías, o qué cosas por ahí es lo que culturalmente, socialmente creemos que es mejor. Entonces, es también un ejercicio difícil empezar a ir desenredando y viendo qué cosas son realmente nuestras, qué cosas realmente me generan a mí satisfacción y me acercan a lo que realmente yo quiero para mi vida, y qué cosas lo hago por el que dirán o por cumplir expectativas externas de mis papás, de mis amigos, incluso que a veces ni siquiera nos las ponen, nosotros mismos asumimos muchas veces esas expectativas, pero es un ejercicio difícil, pero que creo que también vale la pena, ¿no? Preguntarnos, a ver, yo quiero hacer ejercicio, ¿no? Por usar el mismo ejemplo, porque realmente conecta conmigo, porque realmente hoy le encuentro utilidad, se alinea con mis prioridades hoy, ¿no? Realmente conecto con esto, o lo hago porque creo que debería hacerlo. Porque Encanta. todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Veo puros TikToks, entonces yo también me despierto a esta hora. O realmente sí conecta conmigo la idea de quiero despertarme más temprano, quiero hacer más cosas en mi día, quiero hacer ejercicio. Entonces creo que ese punto es complicado porque no es tan fácil, incluso nosotras como psicólogas también, todos tenemos algunas creencias, algunas cosas que vamos como adquiriendo y no nos damos cuenta. Y eso qué es realmente mío y qué lo ha aprendido o qué viene de afuera, ¿no? Qué es como, qué deberías tengo. Justo ayer tuve una sesión con una chica y hablábamos de exactamente eso, ¿no? Porque ella me hablaba de las creencias de su papá, pero ya ella es una chica de 20 y tantos años, ¿no? Una chica joven, profesional, y me decía, claro, ya no sé dónde trazar la línea de los deberías de mi papá, las creencias de mi papá, lo que él espera de mí, y que finalmente yo lo he heredado, lo he adoptado y lo he incorporado como mío también, pero ya ni me lo cuestiono, ¿no? Porque finalmente las creencias, obviamente, como yo siempre digo, es como si nos las hubieran inyectado en nuestro ADN, ¿no? Entonces ya son parte de nosotros, sobre todo, obviamente, las creencias nucleares, y por lo tanto, por eso es que es tan difícil ese trabajo que tú propones, pero que es vital hacerlo, y con madurez lo podemos empezar a hacer. Realmente es tomar conciencia profunda de qué es lo que yo realmente, quién está decidiendo por mí, ¿no? La sociedad, mis papás,
mi esposo, mi esposa, mi pareja, mis hijos, mi familia. ¿Quién? ¿No? O sea, ¿en dónde leí, en qué libro de la vida está que yo debería hacer esto? Algo que pasa mucho, por ejemplo, y que se está viendo cada vez más ahora en estas épocas, son mujeres que se empiezan a cuestionar si quieren ser madres, por ejemplo. Y esa es una creencia obviamente muy arraigada, de cientos de años, donde se ha tomado tiempo que las personas puedan tomar con cierta flexibilidad, ¿no? El hecho de que haya mujeres que no quieran ser mamás y que decidan no serlo, ¿no? Realmente yo quiero esto, quiero casarme, quiero tener hijos, o de repente no, quiero ser nómade por el mundo, y muchas veces no se lo permiten por todos estos prejuicios, ¿no? Exacto, tal cual, ¿no? Justo también hace un tiempo vi un video, no me acuerdo ahorita cómo se llama el video, pero era como una charla y el expositor decía algo como, hablaba sobre el tema del éxito también y decía, yo ni siquiera quiero ser el primero, estoy feliz siendo el segundo o tercero, porque ¿no? De repente no es mi sueño ser el gerente general de una empresa, de repente no es mi sueño, ¿no? Lo que muchas veces socialmente se ha visto como éxito, de repente yo estoy bien en este puesto, tranquila, con no tantas responsabilidades, pero que de repente me da tiempo para estar más en mi casa, con mi familia, practicar de repente mis pasatiempos, que si de repente yo fuera, tuviera un puesto, digamos, más alto, con más responsabilidades, podría compaginar ambas cosas, ¿no? Entonces, sí. A veces el éxito también es como, está muy influenciado por nuestro contexto, nuestra cultura, ¿no? Tenemos que cuestionar, ¿no? Ese camino que invisible, que ya está como trazado socialmente, es lo que realmente yo quiero, ¿no? Me encanta, es muy valiente cuestionarse eso, ¿no? Porque finalmente, como tú dices, trazar la línea entre lo que yo realmente quiero y todas estas creencias que influyen tanto sobre nosotros, ¿no? Y ir un poco, entre comillas, contra la corriente, ¿no? Y ahí Male, por ejemplo, mencionó, hay que priorizar, y por supuesto que hay que priorizar porque no podemos hacerlo todo, y Roma no se hizo en un día. Entonces sí tenemos que priorizar. Ahora la pregunta es, ¿en función de qué? Tenemos que priorizar en función de lo que estamos planteándoles, lo que dice Kate, ¿no? Que es qué es importante para mí, no para nadie más, ni lo que me dictaminan que debe ser importante, sino realmente qué es importante para mí en este momento de mi vida hoy. Dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, quién sabe, ¿no? Eso puede cambiar, pero hoy día qué es importante para mí y priorizar eso. Exacto, ¿no? Y nada está escrito en piedra y es como importante no dar por hecho las decisiones que tomamos en un momento porque estas decisiones son, como dices, en un contexto, ¿no? Y poder empezar a repreguntarnos incluso las decisiones que hemos tomado, sigue siendo igual de valioso, sigue siendo igual de importante, sigue siendo una prioridad hoy, porque creo que también un error que a veces cometemos es tomar una decisión en el momento y la decisión la guardamos en el cajón y ya nunca más la vimos, y por ahí de repente cambia el contexto, ¿no? Creo que ahorita, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, que pasan tantas cosas, tenemos con más razón que ir evaluando porque el contexto cambia todo el tiempo y puede que nuestras prioridades también cambien, ¿no? Y con esto que hablabas, también un ejemplo que me vino mucho a la mente es que yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, yo nunca me pregunté o me planteé la posibilidad de no estudiar una carrera, ¿no? O sea, simplemente mis papás no estudiaron una carrera, mis abuelos estudiaron una carrera, nunca fue como, nunca me planteó, ¿no? Claro. Mi planteamiento era qué carrera voy a estudiar, no si iba a estudiar o no una carrera. Incluso desde el colegio yo ya tenía planteado, voy a estudiar una carrera, voy a hacer una maestría afuera, ¿no? Y siempre ha estado eso como una parte de mi camino, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Veo toda la gente de mi edad, por ahí amigas de mi prom, todo el mundo estudiando afuera, yéndose afuera, en las conversaciones todo el mundo, ¿no? O no todo el mundo, pero mucha gente me dice yo quisiera salir de Perú, quisiera vivir afuera, y en un punto me empecé a cuestionar y me di cuenta que en realidad yo no quería vivir afuera, ¿no? Y si bien era algo que en algún punto consideré por default, realmente no es lo que yo quería, ¿no? Incluso yo
en un momento me empecé como a presionar de ya, tengo que hacer mi maestría porque ya es la edad, ¿no? O ya estoy en el momento. Y luego aterricé y dije, a ver, un ratito, ¿realmente esto es una prioridad ahorita? ¿Realmente quiero hacer mi maestría ahorita? ¿Quiero irme afuera? Hasta que dije, no, voy a hacer mi maestría, pero la voy a hacer el próximo año. Yo la quiero elegir hacer online porque quiero seguir trabajando mientras la hago, porque eso es lo que me va a funcionar a mí. Y es lo que yo quiero y lo que se alinea con la vida que quiero vivir yo hoy. Y la voy a hacer desde Lima porque no sueño con vivir afuera, como muchas otras personas tal vez sí, y es totalmente válido. Pero creo que yo desde que estaba en el colegio no me permitía cuestionarme eso. Era simplemente seguía el camino, ya terminé la universidad, ahora que toca, ¿no? Ya, que te contraten, ahora que toca, ya, que hagas un diplomado, ya, ahora que toca. Y estaba siempre ahí corriendo detrás de la siguiente meta, sin preguntarme, ¿realmente lo hago por mí? ¿Realmente esto es lo que quiero? ¿No? Y ahora estoy como mucho más tranquila de haberme podido cuestionar eso y decir, ok, esta es la decisión que he tomado, pero en teoría, ¿no? La teoría dice ya el próximo año. Pero de repente el próximo año cambian ¿no? las cosas, cambian mis prioridades y de repente digo ya el siguiente. O de repente sí. Creo que es como muy importante ese constantemente volvernos a preguntar, volver a ver, hoy sigue siendo importante, sigue siendo una prioridad, lo estoy haciendo porque toca o lo estoy haciendo porque realmente conecta conmigo y es lo que me mueve y es lo que me acerca a lo que quiero. Incluso, ojo, ¿no? Incluso hasta en temas mucho más, o sea, digamos, hitos en la vida de las personas, como por ejemplo cuando decides casarte con alguien, ¿no? Entonces decides casarte con una carrera y después te das cuenta de que de repente quieres ejercer otra o quieres hacer otra cosa, ¿no? Y que tu ocupación sea algo distinto. Entonces creo que cuando hay esa rigidez de la que hemos hablado, y esos deberías, ¿no? Yo no debería cambiar de carrera, o yo no debería separarme de esa persona, porque yo decidí hace 10 años, o hace 15 o hace 20, vivir el resto de mi vida con él o con ella. Pero hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Nosotros, los seres humanos, siempre estamos en constante evolución, transformación y cambios. Por lo tanto, la persona que tomó la decisión hace 10 años, 15 o 20, es una persona muy distinta a la que eres hoy. Y por lo tanto, nuevamente, como tú dices, tienes que replantearte. Y si la respuesta es sí, te quedas. Y si la respuesta es no, desde lo que tú verdaderamente sientes, piensas y crees en ese momento, ahí está la valentía de hacer algo distinto por ti, ¿no? No sé qué piensas, Kate. Tal cual, ¿no? Y creo que regresa a uno de los primeros temas, ¿no? Que una vez que tenemos esa valentía, asumir como el malestar, la incomodidad, de la incertidumbre en el corto plazo de hacer algo distinto, ¿no? Desestabilizarnos. Algo que yo uso mucho con mis pacientes, una metáfora que es vivir nuestra vida como pagando en cuotas o pagando al contado, ¿no? Si tenemos que hacer un gasto grande, imagínate un viaje de algo que hemos querido siempre, a un lugar que siempre hemos querido ir, tenemos como la opción de pagar y cuando uno entra a estas páginas como despegar, siempre está ahí, ¿no? Por todos lados, cuotas. Entonces, por más que uno pueda haber ahorrado y de repente tener en su cuenta del banco la plata como para pagar ese viaje, pagar un monto grande nos desestabiliza, mueve, ¿no? Es como vemos cómo nuestra cuenta se achica, ¿no? No y implica muchos cambios, ¿sabes? Es displacentero, no es agradable. Se achica, por ahí, uy, no, voy a tener que ahorrar en esto este mes, no voy a poder, de repente ya viajo, pero no voy a poder pagar mis clases de esto, o voy a tener que priorizar esto otro. Entonces, ese momento de desestabilizarnos muchas veces lo evitamos y podemos caer como decir, ya, lo pago en 6 cuotas o en 8 cuotas o 10 cuotas y no lo voy a sentir. Y efectivamente, cada mes me voy a desestabilizar un poco menos, porque no es lo mismo sacar un monto grande de nuestra cuenta que uno pequeño. Pero a la larga termino pagando intereses, termino con el tema, ¿no? Más tiempo, ya me fui y lo sigo pagando, ¿no? Sigo pagando, pago intereses, termina siendo mucho más caro.
Y claro, cuando hablamos de un viaje y la tarjeta, hablamos de algo económico, pero cuando hablamos de tomar decisiones, muchas veces esos intereses son nuestra propia salud mental, son la vida que queremos vivir, y eso es impagable a la larga, ¿no? Ujú. Sacrificar mental, sacrificar nuestros sueños para no desestabilizarnos, para sentirlo menos. Pero en Claro. el la mochila está ahí más tiempo y más tiempo y más tiempo y a la larga sufrimos más. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que hay un mensaje acá que queremos, Kate y yo, dejarles a ustedes. El sufrimiento y la incomodidad son partes inherentes de la vida de las personas y es más, tenemos que embrace them, o sea, tenemos que abrazar el sufrimiento y la incomodidad porque nos llevan a un crecimiento y un desarrollo personal muy grande. Entonces, a veces la aceptación de eso, no resistirnos a ese sufrimiento, sino más bien todo lo contrario. Es como bienvenido porque es parte de la vida, es como negar la vida en sí misma, es parte de nuestro contrato con la vida. El miedo es parte de nuestro contrato con la vida, el sufrimiento es parte del contrato con la vida, la incomodidad es parte del contrato con la vida y nos pasamos la vida toda tratando de evitar sentir todo esto, ¿no? Entonces, esa es gran parte del problema por el cual no podemos tomar las decisiones más alineadas con nuestros valores y más congruentes porque queremos evitar a toda costa sufrir, ¿no? Entonces creo que ese mensaje, si alguno debe quedar, ese de todas maneras nos gustaría que quede bien, bien grabado. Y no quisiera, a mí me gusta mucho responder cuando alguien comenta. Acá hay un comentario, Kate. ¿No crees que la sociedad limeña presiona mucho? Todo es by the book, ¿no? Como del libro. Me pasó a mí, cuando estábamos hablando, yo di el ejemplo de qué pasa si en un tiempo te cuestionas si es que donde estás, ya sea, por ejemplo, yo una vez acompañé a un CEO que renunció a un puestazo, pero tenía 50 y tantos años y todo el mundo le dijo, te volviste loco porque, o sea, estás ganando lo que quieres en la cima de tu carrera y renuncias por las razones que tú dabas. O una persona que después de 15 o 20 años de matrimonio decide separarse, ¿no? ¿Qué opinas acerca de, yo la llamo la bruja de la sociedad limeña? ¿Tú qué opinas, Kate? Yo creo que efectivamente sí, o sea, creo que culturalmente siempre vamos a estar influenciados y por ahí sí nos hubiera tocado, por decirlo así, nacer en otro contexto, tendríamos otro tipo de presiones distintas, si hubiéramos estado en una cultura oriental, por ahí estaríamos, ¿no? Con otro tipo de presiones, de repente, ¿no? Mm. Nosotras como que nos casen con el, ¿no? Con alguien, ¿no? Para poder salir de casa, creo que depende de dónde naces y en qué contexto, en qué momento, incluso en qué momento de la historia, ¿no? Las presiones que podemos tener nosotras o alguien en Lima, Perú, 2023 es distinto a si hubiéramos nacido en 1900. Pero creo que de por sí presiones siempre van a haber, porque mientras seamos seres humanos, los seres humanos tienen expectativas de uno mismo, de la realidad y de los demás. Entonces, van cambiando de acuerdo al contexto, pero creo que así nos mudemos, digamos, el problema es Lima, vamos a encontrar nuevas expectativas ajenas con las que lidiar, a las que tenemos que observar y con distancia decir esto no es mío, es gracias, pero no gracias, esto es lo que yo quiero, esta es la vida que quiero. Sí, Claro. definitivamente las sociedades entre más pequeñas por ahí más se nota esa presión, pero creo que en cualquier contexto encontraríamos expectativas ajenas, presiones, ¿no? Y lo importante es como ser conscientes que están ahí y de nuevo, ¿no? Como decíamos, que no cojan el timón. Mm. Sí, yo siempre digo, hay una frase que me gusta mucho y la quiero compartir en este en vivo, que es, la incomodidad es el precio de admisión para una vida con sentido, ¿no? Y creo que quisiera completar todo lo que venimos diciendo con la importancia de tomar decisiones que estén alineadas con un propósito, ¿no? Porque finalmente si yo tengo problemas, pero son problemas con sentido, porque tengo un propósito, una meta tan valiosa, ¿no? Muy congruente con mis valores, esto es una vida totalmente distinta a la que estoy viviendo, por más de que me dé miedo, por más de que haya incomodidad, por más de que haya sufrimiento, porque finalmente yo sé que estoy comprando el ticket, por así decirlo, a este parque, pero es un parque que tiene todo el sentido del mundo para mí y es un parque con propósito, ¿no?
Lo que yo creo, y uso esta analogía también, usamos esta analogía con Ale Ventil mucho, las dos, es que las personas a veces lo que quieren es entrar a estos parques temáticos, ¿no? Estos súper divertidos, que nos dan mucho placer, pero no quieren pagar el ticket de entrada. O sea, no quieren asumir ningún tipo de costo, ¿no? Quieren que digamos, que el viaje sea gratis y que la montaña rusa se diviertan ahí dando vueltas, pero que no les cueste nada. Entonces, creo que también algo muy importante, hablando de expectativas realistas, es asumir que si yo voy a tomar decisiones en mi vida, la que sea, siempre va a haber un costo directo e indirecto y costos de oportunidad que es parte del paquete completo con el que viene una decisión. Y si yo rechazo eso, o sea, finalmente, y claro, porque no quiero sufrir o no quiero pagar o no quiero asumir ningún tipo de costo, ni emocional, ni nada, finalmente ahí es cuando me estanco y no avanzo, ¿no? Tal cual. Y no solamente el ticket, justo mencionabas ese ejemplo, ¿no? El ticket de entrada, y es como, pagas el ticket de entrada, tienes que hacer cola, por ahí a veces va a haber calor, por ahí a veces, vas a estar incómoda, no sé, saliste de la atracción que cae agua y te quedaste mojada y estás incómoda. Y son esas partes que por ahí solamente uno ve cuando es su proceso y Sí. la foto de personas en el parque, ¿no? Y decimos, ay, qué lindo, pero cuando uno es el que está ahí, hay que pagar el ticket, hay que hacer la cola, ¿no? Y hay varias cosas que asumimos, ¿no? Pero que son parte de estar, ¿no? En donde queremos estar. Y algo que mencionaste, que es esto del propósito, creo que también para complementar es importante como trabajarlo y también aterrizarlo porque creo que a veces idealizamos el propósito como algo así, ¿no? Dalai, Así. y no tiene que ser necesariamente tu propósito algo que le cambie la vida a todo el mundo, ¿no? De película. A veces son cosas más simples y que a veces uno dice no tengo como propósito porque lo estamos como idealizando demasiado y a veces puede ser mucho más simple. Uh-huh. Totalmente, totalmente. O sea, incluso, y creo que hay algo que no hemos enfatizado lo suficiente, sí lo hemos mencionado más de una vez a lo largo del en vivo, pero creo que hay que enfatizarlo muchísimo. El propósito también puede ser algo como trabajar en atributos del ser, ¿no? O sea, ser mi mejor versión, ser una mejor madre, ¿no? De tener una familia amorosa, cercana, o sea, como tú dices, no tienen que ser grandes cosas como que voy a, no sé, ¿no? O sea, cambiar la vida de todos los niños en África, ni voy a salir a hacer misiones en, ¿no? A Brasil. O sea, no se trata de algo que cambie radicalmente el mundo, sino finalmente puedes cambiar una vida, puedes ayudar y contribuir con algo, con tu propia familia. O sea, el propósito puede estar incluso dentro de tu núcleo familiar y está bien. No hay correcto ni incorrecto, ¿no? Y puedes tener más de uno también, ¿no? Para ir terminando, ¿qué recomendaciones finales, Kate, podrías dar, o sea, alineadas a todo lo que hemos venido conversando en este en vivo tan bonito, que en verdad se presta para muchísimo más y la hora se nos pasó volando conversando y nada, me encantaría volver a tenerte en un en vivo más adelante en el año. Cuéntanos un poquito desde tu mirada, cómo podríamos ir cerrando, cómo tomar estas decisiones, qué podemos empezar a hacer en el 2023, qué podemos dejar de hacer, y un poco resumiendo todo lo que hemos venido conversando desde que empezamos a compartir. Yo creo que para resumir serían como dos puntos grandes, que sería todo lo que tiene que ver con el tomar una decisión y por otro lado lo que tiene ya que ver con ejecutarla. Y por ahí, cuando hablamos de tomar una decisión, ser conscientes de cuáles son esos costos que vamos a necesitar asumir, cuáles son, ¿no? Las consecuencias, cuáles son, ¿no? Los recursos que necesito, cuál es el contexto en el que lo estoy tomando y desde dónde lo estoy tomando, es algo que realmente quiero yo, es algo que hago por los demás, ¿no? Eso para resumir, porque creo que sí es muy importante para que haya como una buena ejecución, por decirlo de alguna manera, desde dónde lo estoy haciendo. Y para ejecutar el permitirme sentirme cómoda, permitirme sentir centrada, ¿no? El conectar, transitar esas emociones en vez de evitarlas. Creo que si lo tengo que resumir así súper chiquito, diría esas dos cosas. Y también creo que en ambos, ¿no? Tanto antes como durante,
full autoconocimiento, ¿no? Y creo que es importante mencionar que en mi caso a veces no suena fácil, pero conocerse, por más que estamos con nosotros mismos desde que nacemos, no siempre es tan fácil, entonces también por ahí reconocer cuando nos está costando esa introspección, ese conocernos, cuando necesitamos ayuda profesional, cuando ahí necesitamos como alguien que nos guíe en ese proceso de mirar hacia adentro, de ver qué recursos tenemos, de ver cómo lidiar con esas emociones, por ahí nuestra historia con esas emociones, ¿no? ¿Por qué no hemos podido aprender a gestionarlas? ¿Cómo ha sido nuestra vida, nuestro contexto? A veces es necesario, ¿no? Porque por ahí Sí. la gente va a salir de este live teóricamente, ¿no? Entendiendo muchas cosas y por ahí se le puede dificultar en la práctica, que es como súper normal, pero si es que a alguien este live le sirve como para aprender, ¿no? Esa chispita, por lo menos como saber que es normal sentirse así, de que teóricamente lo entiendo ahora cómo lo hago y que en caso de ser necesario buscar siempre ayuda, buscar guiarnos, porque parece fácil cuando lo conversas, pero realmente no lo es. Y sobre todo, como todo en la vida, ¿no? Entrenar, practicar, ejecutar. La parte de la ejecución tiene que ver con el hacer, o sea, tengo que vivirlo, tengo que sentirlo, ¿no? Creo que tenemos que, yo quisiera concluir construyendo sobre lo que tú estás diciendo. En este 2023, un poco por la experiencia que venimos teniendo en los últimos años, aprender a adaptarnos, ¿no? O sea, cuando tomamos decisiones, las cosas no van a salir siempre como habíamos planeado, tenemos que ser flexibles, soltar ese control, saber que no hay garantías de un resultado exacto, que no todo depende de nosotros, y confiar, ¿no? Creo que la confianza para mí, Kate, no sabes, yo por años creo que he vivido, bueno, como muchas personas, desde el miedo, y aprender a reemplazar el miedo por confianza me ha costado muelas en mi vida, ¿no? Empezar a confiar en que yo voy a estar bien, que tiene que ver también con ese autoconocimiento y ese empoderamiento de saber que si las cosas no salen como yo quiero, voy a poder resolverlo, voy a poder transitarlo, ¿no? Tener expectativas realistas. El estar bien no significa como estar así, ¿no? Estar bien también implica sentir emociones incómodas, pero poder confiar en que voy a tener los recursos para transitar esas emociones, ¿no? Que voy a poder gestionarlo, porque a veces decimos estar bien y lo asociamos como todo felicidad, ¿no? Pero estar bien implica pasar por todas las emociones como el año, ¿no? Implica pasar por todas las estaciones, no es que va a ser verano todo el año, es normal que haya verano, otoño, invierno, igual nosotros también vamos a pasar por todas las emociones, porque somos humanos, y eso está bien, ¿no? Estar bien no es estable, no es poder gestionar esas subidas y bajadas, es tener recursos y si no los tenemos, confiar en que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para desarrollarlos también. Mm. Creo que esa es la actitud, ¿no? O sea, como dice Víctor Frankl, cuando no podemos cambiar la realidad, nuestra responsabilidad de alguna manera es ver qué actitud vamos a tener frente a ella, ¿no? Qué perspectiva queremos tener, y sobre todo construir hábitos, y no solamente hábitos conductuales, porque finalmente también, como hemos visto, hábitos del pensamiento, ¿no? O sea, cuál va a ser mi diálogo interno diario, que eso me va a ayudar muchísimo también a ser consistente y congruente con esas decisiones que voy tomando. Por ejemplo, lo que yo pienso que tenemos que dejar de hacer es estar comparándonos constantemente en nuestro diálogo interno, porque eso no nos ayuda, generalmente nos bajoneamos, y eso no nos ayuda a ser consistentes con decisiones que hemos tomado, no nos motiva, digamos, ¿no? No es algo positivo en nuestras vidas. Como a veces también he leído por ahí, es una como bomba atómica de la felicidad, de la comparación constante, ¿no? Entonces, y cerrar también con cómo te tratas a ti mismo, que es algo que mencionaste desde el inicio, Capri, ¿no? La autocompasión, el tratarnos de manera amorosa en todo este proceso tan humano, ¿no? De ir construyendo nuestras vidas con de ladrillito a ladrillito, decisión por decisión, y no es fácil, pues, y saber que la vamos, perdonen el francés, a cagar. O sea, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, abrazar eso también, pues si tenemos expectativas idealistas de ser perfectos, entre comillas, perderle un poco el miedo a eso, ¿no? A que sí, obviamente nos vamos a equivocar y está bien que nos arrepintamos de decisiones, pero no tenemos que cargar con una mochila de culpa tampoco, ¿no? ¿No? Y
Y de hecho, para llegar en algún punto a ser buenos en algo, primero ser malos en eso mismo, ¿no? No hay forma de llegar a ser experto en nada sin primero pasar por ser inexperto. No creo que eso es importante. Y de lo que dijiste de la comparación también, eh, quería agregar que termina siendo como muy injusto, porque cuando uno compara suele ser una comparación súper descontextualizada, ¿no? Y termina siendo bastante injusto. Como, como el parque de diversiones, yo no voy a ver todo lo que esa persona ha pasado, solamente voy a tener como pequeños fragmentos y en base a esos pequeños fragmentos voy a generar conclusiones mucho más grandes, ¿no? Entonces, creo que es humano y sobre todo ahora en este contexto con las redes sociales tenemos un montón de estímulos para compararnos, pero hay que ser conscientes de eso, ¿no? De decir, ok, esta persona tiene esta vida, pero yo no sé todo el contexto y yo tengo mis tiempos, yo tengo, ¿no? Mi propio contexto, mis propias decisiones. Creo que no sería realista esperar que nunca nos comparemos, pero sí por lo menos como ser conscientes cuando lo estamos haciendo para poder como tomar distancia de eso. Totalmente. Creo que algo que yo trabajo mucho con mis coaches y mis pacientes es que muchas veces estos pensamientos intrusivos, como por ejemplo el compararnos, ¿no? Van a llegar y de repente no resistirnos, pero quizás observarlos de una forma más objetiva, curiosa, amorosa, y por lo tanto llegan y se van, como las letritas de una película al final, ¿no? Pero aceptar que probablemente van a llegar, como tú dices, porque sería un poco utópico pensar que no voy a compararme nunca más con nadie, o sea, es parte de la inteligencia humana las comparaciones, ¿no? Es normal. El tema es qué significado le damos. Y ahí está la conciencia que podemos seguir construyendo, ¿no? Sí, El impacto que tiene. Y lo último que yo quisiera agregar es, creo que cuando somos leales a todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Es bien difícil que hayamos tomado hablando de decisiones o las mejores decisiones, una mala decisión, porque finalmente fui fiel conmigo. Entonces creo que la peor decisión, hablando de malas decisiones, es la autotraición. O sea, traicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Haciendo realmente lo que otros esperan de nosotros o no siendo congruentes con nuestros valores. Entonces creo que ahí está, digamos, para mí, el valor de poder vivir una vida muy congruente con nuestros valores, porque así yo no voy a vivir una vida autotraicionándome, sino voy a estar en paz conmigo. eso es súper importante porque, claro, cuando tomamos decisiones y por ahí el resultado no es lo que uno espera, van a aparecer emociones, pero las emociones son temporales, ¿no? No se quedan para siempre. Y una vez que pasan esas emociones, si fue una decisión que se tomó con autoconocimiento, siendo leal a nuestros valores, cuando pasa ese momento de emociones, vamos a sentir tranquilidad, ¿no? Con uno mismo. Mientras que cuando tomamos una decisión en base únicamente a resultados, sin tener en cuenta, ¿no? El autoconocimiento, sin introspección, no siendo leales, cuando pasa las emociones que probablemente además sean más intensas, no nos queda esa tranquilidad, ¿no? Y creo que eso es importante. No hacerlo para que no aparezca frustración, para que no aparezca emociones incómodas, sino reconocer de que van a llegar, van a ser incómodas, se van a ir, ¿no? Como las olas del mar, y cuando se vayan, si es que la decisión fue tomada con la información que teníamos en el momento, con los recursos, siendo leal a uno mismo, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros valores, vamos a sentir esa tranquilidad, ¿no? Y de eso se trata la vida, creo. Sí, sí, totalmente. Gracias, Kate. De verdad que me encantó compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias por darte el tiempo. Sé que, bueno, que andas full, como todos, como todas, pero de verdad, nada, súper lindo conversar contigo, sobre todo encontrar profesionales como tú y estar tan alineadas como, ¿no? En nuestras metodologías o formas de acompañar personas. Me encanta, te felicito.
y nada, mucha suerte en las decisiones que tomes este 2023. Ya conversaremos más adelante. Y mucha suerte también, mucha inteligencia emocional, mucho autoconocimiento, amor propio y sobre todo ser muy leales y congruentes con sus valores en las decisiones que todos los que nos han escuchado y nos van a escuchar en el en vivo que va a quedar grabado, tomen este 2023 y de aquí en adelante, ¿no? No solo este año. No sé si quieras decir algo final. No, y gracias a ti por invitarme, en verdad ya pudimos felizmente concretar que es algo que queríamos Sí, hacer. que quedó pendiente hace tiempo, pero mi perseverancia. Y Gracias, gracias a todos los que se han conectado, un beso, gracias y estamos nada en contacto y estén pendientes del siguiente en vivo que será el 15 de febrero con Ale Ventín, con El amor no basta, así que espero verlos en el siguiente en vivo de Humánica, directo a la vena. Gracias, un besote, chao, chao.